Seguimos adelante. La aportación de dato que nos ha ofrecido Enrique, de dato real de VI por primera vez, la queríamos complementar con algo un poco más, a ver cómo lo digo, algo más llano, algo más directo, pensando en la conversación que uno podría tener esta mañana antes de entrar en el taller con Antonio, sin entrar en el dato de si vamos a vender exactamente más, menos, sino apelando a su condición de gerente de taller, de profesional de la postventa de VI y de ciudadano que vive en un país que está gravemente afectado, que lo ha estado por la crisis sanitaria, y parece que tenemos una crisis económica ahí en ciernes. Hemos querido preguntar en modo percepción de qué está en el ambiente de los talleres como empresarios y como ciudadanos de este país, por unas cosas muy sencillas, que puede que hasta parezcan muy básicas, pero es que son las conversaciones que uno tiene habitualmente, aunque no trabaje en el sector, y queríamos también conocerlas. Hemos hecho muchas preguntas, pero vamos a compartir apenas unas pocas de ellas. Ahora, Enrique, voy a ver si soy capaz yo también de compartir pantalla. Confío en que sí. Voy a ser muy breve. Vamos a ver. Entiendo que estamos compartiendo pantalla ahora mismo. Venga, perfecto. Enrique nos ha dicho qué está pasando en el taller. ¿Qué ha pasado el año pasado? Ojo, que parece que está muy lejos, pero teníamos también la necesidad de saber, cuando éramos felices y no lo sabíamos, cuánto se estaba facturando y demás. ¿Qué ha pasado en este primer semestre? Nos ha comparado este primer semestre con el primer semestre del año pasado, pre-COVID. Incluso se ha aventurado a hacer unas previsiones en un ejercicio que yo le agradezco, porque como todo el mundo hace su ejercicio de sacar la bola de cristal, me parece que cuando uno tiene datos real, tiene autoridad suficiente para hacerlo. Y nosotros, en la pequeña encuesta que hemos hecho, hemos intentado ver cómo piensa y siente el taller de vehículo industrial, porque más allá del dato real, el estado de ánimo con el que un taller abre el cierre cada mañana, con el que Roberto Aldea manda a su equipo comercial a hacer sector, el ánimo con el que lo hace también Martín Ratón, o lo hace José María Corchero, que no te veo ahora en pantalla, de A92, es fundamental. Pues de eso ha ido esto, y no me enrollo más y voy a ser muy sintético. Hemos hecho una encuesta con la base de datos de la postventa plural de los eventos, no es la que utiliza Enrique, a 260 talleres. Intentamos hacerla online. Ya sabéis que online nos cuesta mucho porque recibimos demasiados mensajes cada mañana en nuestro buzón, y hubo que complementarla telefónicamente. Como era una encuesta que adolecía del defecto que tenemos los comunicadores que venimos del ámbito de la comunicación, que no queríamos ser científicos ya es Enrique. Queríamos pulsar el ambiente, ese intangible que es difícil de aprender, pero que es fundamental. Y la hicimos entre la semana, los días del 8 al 12 de junio. Bien, muy rápido. Lo primero que queríamos saber, profesional del taller, gerente, propietario, ¿cuánto daño te ha hecho esta crisis? Pero no me digas que he bajado tanto, ¿cuánto daño te ha hecho medido de una manera, si me permitís, muy coloquial? Ha sido gravísima. Ha puesto en grave riesgo la viabilidad de mi empresa. Oye, ninguno. Yo he salido tan pichi. Pasamos unos días mal, tuve unos pocos en el ERTE y tal. Bueno, cuando les hemos preguntado, oye, ¿qué daño realmente ha ocasionado a tu empresa esta crisis en el COVID este año del primer semestre? ¿Cómo estás ahora? Casi 6 de cada 10 dicen que la cosa ha sido grave, que ha afectado significativamente a la salud de la empresa. En online no tuvimos ocasión de matizar un poco más. Al teléfono sí. Y estamos hablando de que hay empresas que tenían una salud financiera pues más endeble que otras. Hay empresas que estaban metidas en grandes inversiones. O sea, la percepción mayoritaria del taller es que la crisis sí les ha hecho daño. Sin embargo, es verdad que hay como un cuarto de los talleres, el 26%, que nos decían que se atreverían a decir que de leve la afección porque habría condicionado su normal actividad, pero que ya estarían volviendo a su nivel de trabajo anterior. Pero me quedo con el titular. Para la gran mayoría ha hecho daño en el taller. Y cuando decimos que ha hecho daño, es que ha hecho daño a la estructura
económica del taller. Quedémonos con ese titular. Pero bueno, esta pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Cómo calificarías tú esta crisis? ¿Cómo de grave la ves? Y la única referencia que nos parecía solvente es la que todos tenemos, la crisis del 2007, por dos razones. Porque fue importante, a pesar de que unos la veían venir, otros no, y porque duró casi 5 años. Un lustro de crisis, que estábamos todavía recuperándonos de ella. Pues nos parecía que la comparativa era interesante. ¿Consideras que ha sido más profunda y duradera que la del 2007? ¿Que ha sido más profunda pero que va a durar menos? ¿Que va a ser menos profunda pero más duradera o menos profunda y menos duradera? Nos parecía interesante ver cómo lo veían los empresarios del taller. Mayoritariamente, el titular es que consideran que va a ser más profunda pero menos duradera. Y recuerdo que aquella crisis fueron como 4 o 5 ejercicios de caída del PIB, de pequeñas caídas del PIB, salvo un año que fue un poco más grave, pero que duró al menos 5 años. Bueno, pues los talleres creen que va a ser más profunda, pero menos duradera. Casi 4 de cada 10. Pero ojo, hay 3 de cada 10 que dicen que va a ser más profunda y duradera que la del 2007. Probablemente porque este sector tiene un poco, apelando a lo que nos comentaba Enrique, alma atlética, ¿no? Y prefiere jugar el partido al partido, ¿no? Y nos ponemos un poco en una situación muy conservadora. Otro concepto por que les hemos preguntado. En el anterior congreso de talleres de VI, en noviembre, pusimos en cuestión ese mantra que sistemática y machaconamente repite que el taller de VI trabaja fundamentalmente con flotas. Y no lo pusimos en cuestión por ponerlo, simplemente porque preguntamos y digo, ¿dónde hay datos? Entonces, cuando uno va al observatorio del transporte que hace el Ministerio, a ver si lo digo bien, porque como lo cambian de nombre a cada rato, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el señor Ábalos, descubre que más del 80% de los vehículos industriales de los que estamos hablando, de más de 3.500 kilos, pertenecen a autónomos, a señores que tienen menos de 3 vehículos. Con lo cual, puede que las flotas den mucho trabajo, pero no representan la gran porción de vehículos. Es el autónomo. Bueno, pues en estas circunstancias, y a lo mejor tiene que ver con algo que nos ha señalado Enrique, de por qué se ha comportado mejor el taller oficial que el independiente, el taller independiente, que eso no lo he dicho, nuestra muestra está fundamentalmente compuesta por talleres independientes, considera que esta crisis está afectando ya más al autónomo. El taller, el cliente que le entra por la puerta autónomo está teniendo más dificultades para mantener y llevar a punto su vehículo industrial que el flotista. Casi 6 de cada 10. Y luego hay casi 3 de cada 10 que consideran que afecta por igual. Pero me quedo con el dato. El taller percibe en una situación de especial debilidad su negocio con el autónomo. No sé interpretarlo, pero es lo que nos dicen. Seguimos avanzando. Han sido tiempos complicados y hemos querido recuperar una pregunta que hicimos en el anterior encuentro. Cuando el barco hace aguas, cuando las bodegas se llenan de ese material que tira del barco hacia abajo, cuando esto ocurrió en lo peor del confinamiento, los talleres, y los que estáis en redes sociales y habláis con talleres, en ese momento de pánico, miraban a todas partes buscando ayuda. La pregunta que hicimos en noviembre, en un contexto un poco general de normalidad, a usted, señor propietario gerente de taller, ¿quién le aporta más, quién le acompaña mejor en su desarrollo empresarial y profesional? Ahora nos parecía que era especialmente relevante. Y hemos preguntado, ¿cuál ha sido la contribución de distintos actores del mercado para paliar los efectos de la crisis del COVID durante el estado de alarma? Aquellas semanas complicadas de verdad. Pues casi 5 de cada 10 nos señalan, y hablando por teléfono en la parte de encuesta telefónica es significativo, que recibieron más y mejor información de las asociaciones de talleres.
Probablemente porque había que resolver temas que tenían que ver con cómo funciona lo de los ERTES, cómo puedo abrir, no puedo abrir. Recordad que aquellos eran los debates en esas semanas muy complicadas. Y en segundo lugar, aparecen fabricantes de componentes, redes de talleres, en segundo lugar aparecen los distribuidores de recambio, ¿no? El agente que tienen un poco más cerca porque les provee de componentes. Y ya en tercera y cuarta posición, redes de talleres y fabricantes de componentes. Pero quisimos repetir esta pregunta. Y pensando a futuro, cuando esto pase, quiera la naturaleza que pase, ¿cuáles de estos agentes consideras que te va a acompañar mejor? Y las respuestas cambian. Volvemos a la respuesta que teníamos antes de la crisis. Y el agente que considera que les va a acompañar mejor, que les va a apoyar para solventar mejor la recuperación de su negocio, son los distribuidores de recambio en primer lugar y los fabricantes de componente en segundo lugar. No sabemos interpretarlo, pero ahí os dejamos cuál ha sido la percepción de los talleres. Y nos parecía interesante preguntarles por estas cosas. Ya están los científicos como Enrique para darnos datos muy de percepción, muy de datos real de lo que pasa en el taller. Yo quería saber cómo sienten y cómo piensan. ¿Cuáles son las preocupaciones a corto y medio plazo del taller? Mi compañero Jesús Felpeto nos indicaba en su exposición de las conclusiones a las que se llegó en el evento, en el Congreso de Talleres de noviembre en IFEMA, en el marco de Motortech y de FIA, que nos preocupaban cosas que tenían que ver con el acceso a la información técnica, con las nuevas tecnologías, la propulsión de los vehículos. Se acabó el diésel, estamos pensando ya todos en que vamos a tener camiones de hidrógeno. ¿Qué preocupa a corto y medio plazo al taller? Hoy. Hay un sesgo, porque introdujimos una respuesta de la que nadie habla. No nos dio tiempo a completar el cuestionario, pero ahora os explico. Cuando tú les dices si les preocupa que haya rebrotes del COVID y un nuevo parón de actividad, te la dan como primera opción. Porque son personas, empresarios, propietarios de taller, pero ciudadanos de este país que todavía no las tenemos todas con nosotros. Que es una variable que no estamos considerando, no hablo ya de VI, en general en el sector de la postventa, casi en ninguno de los eventos a los que yo acudo. En segundo lugar aparece mantener un nivel de actividad adecuado. Como veis, ahí no se habla de camiones de hidrógeno, todo eso ha pasado la historia. Queremos que no volver para atrás y mantener en la medida de lo posible una actividad de negocio adecuada de aquí, corto y medio plazo, situémoslo, finales de este año y principios o hasta mediados del año que viene. No nos dio tiempo a preguntar en el cuestionario, pero sí mantuvimos conversaciones con algunos talleres para completar esa primera idea de lo que más les preocupa, si les preguntas, es la posibilidad de nuevos rebrotes. No nos dio tiempo a repreguntar algo fundamental y que desde la postventa plural, que queremos contribuir al desarrollo de la postventa de VI, creemos que hay que hacerse esa pregunta. ¿Están contemplando los talleres, los distribuidores y los fabricantes esa posibilidad? ¿Tenemos un plan B? ¿O nos la jugamos todo a que esto va para adelante sí o sí? Y ahí lo dejamos, pero como son preguntas complicadas, pero que considerábamos que había que hacérselas, pues se las hicimos al taller y el taller está preocupado por esa posibilidad. Y esto es lo que os queríamos contar. Hemos preguntado por más cosas, pero hemos mantenido una conversación de cafetería con 260 talleres preguntándoles por cosas que se preguntan otros ciudadanos como ellos, con la diferencia de que no son empresarios de la postventa de VI. Han cambiado las preocupaciones del taller, lo que siente y piensa en este momento de incertidumbre.